para que por favor lo anoten. ¿Qué sabe qué vamos a hacer, maestro? Vamos a mandar ese examen parcial ya a un examen general, el examen ordinario. A ver. Voy a prender la cámara para que por lo menos me vea yo y sienta que no estoy solita. Espérenme, porque es que luego este silencio, esto de aprender a ver el mundo a través de una pantalla. Pero ¿saben qué? Fíjense que ayer fui a la universidad y ya por lo menos los de gastronomía ya están ahí, ya están en clases. Ya están todos los de nutrición allá arriba. A ver, exámenes. Aquí está. A ver, para que tomen nota, ahorita le voy a mandar la foto. Séptimo semestre. Les toca el día 2 de diciembre. ¿Vale? Ahorita le voy a tomar foto. Y ahí se los voy a poner. Fecha de examen parcial y ordinario. Bueno, ahora sí, chicos. Ahora sí, ya qué bueno es que ya está aquí con nosotros Lilian. Bueno, Lilian, pues ya vamos a empezar. Ya, listo. Puede empezar a proyectar, por favor, si está amable. Ok, ahorita presento. Gracias. ¿Me podrían indicar si ya se ve mi Sí, pantalla? ya se ve Ok, perfectamente bien. ok, entonces comienzo. Adelante. Bueno, buenos días compañeros. Bueno, ya mi equipo es el último y nosotros se va a presentar el tema de metabacording del ADN ambiental, un enfoque para el seguimiento de la biodiversidad. Bueno, a manera de introducción, para el estudio y el conocimiento de la diversidad genética, en la cual se detectan variaciones heredables que pudieran ocurrir entre los organismos, bueno, en cada organismo y entre los individuos de una población y de una población de una especie misma. Esta técnica cobra relevancia desde hace varias décadas para su uso en la diversidad y los trabajos que se pueden realizar. Entonces, para estudiar a fondo la diversidad, habría que implementar también una propuesta que tuviera una interrelación entre varias áreas de estudio, disciplinas o ciencias. Entonces, para eso, la genética y la evolución se agrupan para entender, describir y dar las pautas en muchos trabajos de biodiversidad y también para que ésta sea estudiada, entendida y así poder ser protegida y conservada. Como sabemos, se está perdiendo actualmente gran parte de la diversidad de especies, tanto de flora y de fauna, debido a factores que nos incluyen a nosotros los seres humanos,
que nos hemos pues estado modificando nuestro ambiente, ya sea a través de la pérdida del hábitat, también dentro de este hábitat introduciendo especies invasoras, que ya conocemos como cambio climático, que muchas veces también se está producido, es producto su aceleración de la contaminación ambiental y también de una sobreexpresión de muchos genes dentro de estas comunidades de flora y fauna. Entonces, además de tener que, digamos que, emplear métodos convencionales, como son, digamos, la quema o generar dióxido de carbono por las industrias y también por los combustibles de automóviles, el uso de plásticos y otro, como les había comentado, esto acelera las alteraciones del ambiente y también esto produce que hay una pérdida de especies en estos hábitats y pues digamos, esta técnica puede ser utilizada para poder, digamos, detectar este tipo de anomalías, poder diferenciar las especies que hay en un ambiente y poder contabilizar también este daño, ¿no? Actualmente no existe como tal una información tan completa sobre la magnitud de la pérdida que hay de biodiversidad, pero pues podemos ir como viendo pequeños guiños de acuerdo al plan internacional al que llaman el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020. Bueno, este plan marca los procedimientos para poder tratar de detener y revertir la pérdida de biodiversidad. De acuerdo al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNEP, y entonces, ¿esto en qué? Entonces, ¿esto cómo podríamos, digamos que, cómo podríamos cuantificarlo, no? Pues se han hecho, digamos, monitoreos biológicos, los cuales permiten obtener datos, lo que se logra normalmente, pues visualizando y cuantificando individuo por individuo, basándose en sus características morfológicas. Eh, Entonces, a pesar de que existen estos medios para poder cuantificar la pérdida de biodiversidad, también existe un dilema en cuanto a que en ocasiones hay especies que a simple vista son similares o idénticas morfológica o anatómicamente. Entonces, estos errores que se presentan son muy comunes en la clasificación de algunos taxones y esto puede alterar, por ejemplo, algunos estudios, ¿no? Por lo que se tiene que implementar otras técnicas para identificar y en un futuro, pues, usar esa información para hacer una caracterización molecular. Y ahí es donde entra, pues, ha entrado en relevancia el campo de la biología molecular, dado a que entre sus aplicaciones está el estudio de los genomas de organismos, desde microorganismos hasta organismos superiores. Como sabemos, pues, también este estudio puede ayudar a que no haya este tipo de, de errores o que nos esté provocando que nuestros estudios estemos, digamos que tengamos dos especies y podamos diferenciarlas entre sí. Bueno, entonces para entender el estudio genómico de los ácidos nucleicos, también esto se ha utilizado en el estudio de la diversidad, eh, porque es necesario señalar que una molécula clave en este estudio es el ADN. Bueno, con estos estudios moleculares del ADN se puede complementar la morfología o anatomía de especímenes o también del mismo grupo de seres humanos. Con esto se puede obtener una mayor precisión en la identificación de sujetos o también mediante el uso de su ARN. También como se sabe, estos estudios requieren de pequeñas cantidades de muestra, tanto de ADN como de ARN, para poder ser analizadas y posteriormente también amplificadas. Con estos avances que se pasaron de secuenciar unas cuantas muestras o fragmentos, ahora se han podido hacer ensayos de muchísimos, de muchísimos fragmentos de ADN de varias especies. Entonces, esta técnica revolucionó las ciencias biológicas debido a su rendimiento masivo.
escalabilidad y la velocidad con la que se pueda hacer dicho procedimiento. Entonces, esto nos permite que en las investigaciones tengamos una amplia variedad de aplicaciones y estudios en sistemas biológicos en una escala en donde no se había logrado antes. Bueno, ya introduciendo un poco el término del ADN barcoding, pues esta se propuso por primera vez en 2003 por un grupo de investigadores de la Universidad de Guelph en Canadá. Esto con el fin de crear un sistema universal para especies basados en un sistema molecular estándar, en donde estas, pues digamos que pudieran entrar en una base de datos para que así se pudiera obtener información de todas las especies que pudiéramos estudiar digamos, tanto en campo como en muchos otros ambientes. Bueno, el objetivo del artículo es dar a conocer el estado actual, los usos y aplicaciones del estudio del EADN, que ahorita se voy a explicar qué es, sus bondades, las características, dificultades y aplicaciones en el estudio de la diversidad, tanto en el área de la salud, en el ambiente y de también muestras antiguas. Ahora sí, ¿qué es el EADN? Bueno, este término fue introducido en 1980 y bueno, este término significa ADN ambiental por sus siglas en inglés. Disculpen. Es utilizado para detectar y describir comunidades de microorganismos en sedimentos marinos. Bueno, en un principio ese era como que el objetivo, pero conforme fue pasando, digamos, el tiempo, se ha utilizado en otros medios también. Bueno, este contenido, este material, puede estar liberado en el ambiente, ya sea se libera al ambiente más bien, por medio de las heces, las mucosidades, las células de la piel, así como también organelos, gametos e inclusive el ADN extracelular. Bueno, este material puede proporcionar información tanto de organismos extintos o que en algún momento transitaron en ese lugar, pero que en ese preciso momento ya no están en el área. Y aunque pues puede sonar no muy, muy como, como que ya es digamos que la maravilla andante, también hay factores que lo puedan afectar, como son la temperatura, el pH y también que hay comunidades microbianas que pueden degradar este material genético. Bueno, para el estudio del ADN ambiental, se ha propuesto, digamos que unas bases para poder realizar este procedimiento en el que más adelante les voy a explicar paso a paso, pero en general la primera parte será la recolección de muestras, el segundo paso el procesamiento de las mismas y para el tercer paso la extracción del ADN. En la amplificación de ADN, pues ahí puede ser, digamos que ahí es donde puede haber variaciones dependiendo del material que tengamos, para luego hacer una secuenciación masiva del ADN y posteriormente hacer un análisis bioinformático y estadístico para poder analizar ya nuestros datos en su totalidad. Bueno, como les decía, como primer paso, en la recolección de muestras, se toman muestras. En este estudio explicaron bastante bien lo que era la parte digamos, en agua, porque es el procedimiento que más se realiza. Entonces ahí es donde se explicó de mejor manera. Esto no quiere decir que no se haga ni en aire ni en tierra, pero aquí es donde se explica más en agua. Entonces, estas muestras se toman, digamos que si es de zonas de litoral, a 0.5 metros, pero en aguas dulces o salobres se puede tomar directamente. Y estos se tienen que poner en envases de polietileno de 50 mililitros. Después siempre es importante en este tipo de trabajos que no, como ya les mencionaba, ¿no? Que como se puede, digamos, ver comprometida las secuenciaciones de ADN por diversos factores, entonces es estrictamente recomendable
que se use siempre guantes y que mantengamos siempre los espacios lo más estériles posibles, así como también nuestros instrumentos. Entonces, después de tener bien, estériles nuestros, digamos, botes, que en el artículo nos decía que podíamos, digamos, que lavar estos equipos con cloro comercial al 10% y así mantener, que no haya ningún tipo de microorganismo que pueda comprometer nuestras muestras. Después de esto, lo ponemos las muestras en hielo y siempre se debe tener 2 testigos negativos con el fin de que no hayan falsos positivos a la hora de hacer nuestras amplificaciones. Bueno, como paso 2 es el procesamiento de nuestras muestras. Estas necesitan ser filtradas dentro de las 7 horas de ser colectadas. Como les decía, ¿no? Este procedimiento es importante que se mantenga el área lo más estéril posible, por lo que recomendaban que al filtrar las muestras se utilizaran guantes nuevos para que así no se viera comprometido el área. Y de ser posible, al hacer ya nuestra amplificación, se hiciera como que en espacios diferentes a donde hicimos nuestra filtración y nuestro procesamiento de datos, para que así pues mantuviéramos este campo estéril, ¿no? Entonces, al terminar el filtrado, que hay muchas técnicas de filtrado, ya cada una se acomoda al tipo de muestra y procesamiento que tengamos, que por lo general se utilizan, digamos, placas de fibras de vidrio, que son las más comunes, ¿no? Pero de ahí esa como ya, ya vaya lo que necesitemos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, al terminar el filtrado, este se almacena a menos 18 grados todas las muestras. Bueno, en el caso de la extracción del ADN, en el artículo mencionan que existen estuches comerciales, como lo son el Power Soil DNA Insolation Kit Kyangen, en donde este estuche se utiliza mayoritariamente para muestras de suelo. También podemos encontrar el DNA Kyegen Tinisi Blood and Tissue, que se utiliza específicamente con muestras de, digamos, sangre seca o tejidos, digamos, del material que tengamos, ¿no? También existe el estuche que se llama Nextec y también pues podemos usar métodos más tradicionales como son el uso del cloroformo para hacer la extracción del ADN. Esto con el fin de que también lo podamos hacer, digamos, de manera más rápida y sencilla. Y incluso si estamos en campo, lo podamos hacer directamente ahí y no tengamos que trasladarnos a laboratorios o cosas así que se pueda ver, por ejemplo, comprometido nuestras muestras de ADN, porque como les mencionaba, pues este procesamiento también tiene un límite, ¿no? Vaya, aunque estrictamente también se ha utilizado en muestras de ADN antiguo, pero pues eso ya le explicaría más adelante. Bueno, para la amplificación del ADN en este punto, eh, como estamos haciendo una base de datos de especies y que al final también queden en un banco todo, recolectado toda esta información. Para cada organismo, vaya, existen zonas blanco que se pueden utilizar como regiones de amplificación. En el caso de los animales, se utiliza el citocromo C oxidasa 1, porque los animales pues presentan, o sea, estas áreas se utilizan porque son reconocibles en todas las especies o los grupos en que se está trabajando. Entonces, para eso se utiliza para poder caracterizar estos grupos. Aunque el citocromo C oxidasa 1 se utiliza en todos los animales excepto en nidarios porque ellos presentan un 2% de diferencia con respecto a los demás animales del grupo. En el caso de las plantas, se utiliza la cadena grande de bisfosfato de ribulosa carboxilasa, disculpen ahí se me fue una R, y la maturasa K,
debido a que todas las plantas presentan estas zonas en lo que es la parte del rubisco. Entonces, ya dependiendo de tu planta, pues utilizarías cualquiera de estos dos segmentos o lo que más se acomode, ¿no? En el caso de los hongos se emplea el Internal Transcribed Spacer, aunque también este se puede utilizar tanto en arqueas como en bacterias. Pero ya dentro del código de lo que llamaríamos el código de barras de la vida, se tomó la decisión de que ese sea como que el, la zona que le dé caracterización a los hongos debido pues a que es más fácil reconocerlos desde esta área. También en las bacterias se usa la región 16S y en ciertas eucariotas se utiliza la región 18S del RNA. Bueno, para, para poder, digamos, ya realizar la amplificación se necesita de iniciadores que deben de tener la característica de ser lo suficientemente cortos, ser idénticas pero variables entre especies, lo que les mencionaba anteriormente, y que sean flanqueadas por regiones altamente conservadas. Ahorita les muestro una tabla de los, digamos, iniciadores que más comúnmente se utilizan. Bueno, para realizar este paso, lo que más recomendaban era hacerlo en dos pasos, en donde se utilizaban los iniciadores convencionales, eh, y entonces en el segundo paso, bueno, en el segundo proceso del PCR, ya se utilizaban iniciadores de fusión con identificadores moleculares. Como un ejemplo que yo encontré fue que, por ejemplo, hay iniciadores moleculares para exactamente basidiomicetos. Entonces, esto sirve para que podamos tener, digamos que más específicamente, o sea, poder tener las regiones y la identificación de estos, más específicamente, ¿no? Y los códigos de barras moleculares, que para después de la primera ronda, estos productos ya, pues después de haber todo hecho estos dos pasos, estos productos se diluyen para pasar a la siguiente ronda de PCR y al final ser purificados y posteriormente secuenciados. Bueno, esto es lo que los mencionaba, ¿no? De los iniciadores más utilizados en el estudio del ADN ambiental. Eh, Como vemos, pues digamos, son secuencias bastante cortas y tienen un sentido directo y un revés. Dentro de los iniciadores, pues digamos que podamos tener distintos ampliaciones, ya sea por ejemplo en el primero, que es el Fish CBA, que podría ampliar hasta 130 pares pues, por millón. Entonces ya estos iniciadores pues ya dependerían mucho del tipo de organismo que tengamos. Yo encontré que el primero se utiliza para peces, el segundo, el tercero se han utilizado para bacterias y así sucesivamente, ¿no? O sea, ya necesitaríamos de buscar el iniciador que más nos sirva para nuestro procedimiento. Bueno, y como último paso en este procedimiento es el análisis bioinformático. Cuando ya tenemos nuestras secuencias, que ya las amplificamos y todo eso, estos ya se pueden comparar, resguardar y analizar. Entonces, para todo esto se han creado bases de datos en donde se pueden ir, digamos que, subiendo para tener una información, digamos, general de todos estos códigos, ¿no? El primero es el código de barras de la vida, BOLD, por sus siglas en inglés, del cual inicia pues este proyecto, ¿no? Para tener digamos, una base de datos en donde estén todos los organismos que existan en el planeta. También existe el GenBank, que ya lo conocemos, que el GenBank es una base de datos que lo realizó el NCBI y que ahí también podemos encontrar muchas de estas caracterizaciones. Y a raíz de que empezaron a existir pues estas bases de datos, ya se creó una base de datos que pudiera ser de código abierto. ¿A qué me refiero con código abierto? A que
Estas bases de datos o estas plataformas, la característica que tienen es que cualquier persona puede, por ejemplo, hacer su aportación y digamos que amplificar el código, esto ya hablando en términos, informáticos, que puede, digamos que mejorar las características de la plataforma, poder incluso también hacer códigos para poder hacer muchísimo más funciones de las que tuviera en un principio. Y esto también, una de las claves más importantes es que es gratis y pues, ya puede estar al alcance de todos, nosotros, tanto ya seamos, biólogos o también incluso en el área de la informática, ellos también nos pueden hacer su aportación, y pues esto ya lo haría un aspecto ya multidisciplinario, ¿no? En donde ya son muchas más las, áreas de estudio en donde podrían estar ayudando, pues, tanto a la conservación y, pues, también al análisis de la biodiversidad y cómo podemos ayudar para que no desaparezca. Bueno, pero para poder hacer el procesamiento de esta información y subirla a estas bases de datos, necesitamos de paquetes informáticos. Bueno, estos paquetes informáticos, explícitamente no solo existen 3, hay una cantidad bastante amplia de paquetes, al igual que las bases de datos. Estos solo son 3 ejemplos de los que existen, los más conocidos, y, pues quise traernos los más conocidos también porque están al alcance, ¿no? Nosotros también hemos utilizado en algún punto el GenBank y todo eso. Y en estos paquetes informáticos, cada uno tiene características, diferentes que ya se van acomodando a lo que nosotros necesitemos. Como por ejemplo, en el caso del Kime 2, bueno, este paquete informático lo que hace es transformar las secuencias, sin necesidad de procesarlas. Y esto lo puede hacer, digamos que toda esta información nos lo puede, digamos, arrojar ya en diagramas de barras taxonómicos, lo que como pues, se ve en el ejemplo de la imagen, ¿no? Que cada organismo tiene un código de barras genético. Entonces estos no van a ser iguales y con eso podemos nosotros, digamos, obtener rápidamente la caracterización de cierto individuo a partir de sus muestras de ADN. También lo que puede hacer este paquete de datos es también nos puede realizar árboles filogenéticos, analizar las coordenadas principales de nuestro ADN, que serían pues ya lo que les decía, ¿no? De los marcadores, genéticos que se necesitan para poder realizar este procedimiento y otras visualizaciones de la diversidad microbiana. Bueno, en el segundo, que es el DADA2, estos incluyen herramientas y procesamientos para filtrar tablas y así también poder, digamos, que calcular y visualizar los análisis de ordenamiento y medición de la diversidad. Eh, bueno, este paquete está realizado por un programa que se llama R, que nosotros lo hemos utilizado en evolución. Y como les decía, ¿no? También este paquete, bueno, este programa R es digamos, de código abierto, entonces cualquier persona puede trabajar en él y puede ampliar su gama de usos, ¿no? También. Entonces esto puede producir que también el algoritmo mejore y se haga más extenso también. Bueno, y en el caso de ObiTools, este paquete lo que hace es la asignación taxonómica de secuencias y nos la arroja automáticamente contra una base de datos en línea, como puede ser el GenBank o el Embrave. Bueno, este paquete también tiene la capacidad de ayudar a editar y filtrar secuencias teniendo en cuenta la anotación taxonómica y ayuda a establecer líneas de análisis a medida para una amplia gama de aplicaciones del metabacording del ADN, en los que se puede incluir también los estudios para la biodiversidad y el análisis de las dietas, ¿no? Que eso es importante. Eh, el, el el metabacording que va muy de la mano con el DNA ambiental,
no solo también puede ser utilizado en el área de la biología. Ya les voy a explicar que también se han utilizado en otras áreas y que esto, la verdad, la vuelve una herramienta muy, 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 muy funcional y muy, muy, muy increíble. Bueno, siguiendo, ¿no?, con el ADN ambiental, en el agua se han hecho, en el agua se han hecho los estudios más amplios de este, de este procedimiento, porque el agua pues mantiene bastante, bueno, no lo mantiene, sino más bien puede darle mejor movilidad al ADN ambiental y así poder conservarlo y poder realizar estudios de este mismo, ¿no? Para hacer las amplificaciones y obtener pues información sobre ya sea las especies que habitaban ahí, incluso también lo que les mencionaba, ¿no? De que como es eh, transmitido al ambiente a partir de heces, mucosidades y varios fluidos corporales, estos se han detectado que incluso mamíferos terrestres, o sea que en el agua se ha podido obtener información porque al momento de que muchas especies llegan a consumir agua de ciertos arroyos, estos pues ya sea que por medio de su pelo o también de las capas de la piel que puedan expulsar, estos quedan acumulados en el agua y así podemos obtener una caracterización de qué especies hay, aunque físicamente y en ese momento no los estemos viendo. Bueno, esta técnica fue utilizada primeramente en ambientes controlados, para luego ser ya utilizado en lo que serían ríos o lagunas, ya en donde pues ya no es un ambiente en donde nosotros estemos controlando las características, sino que ya estamos a expensas de la misma naturaleza. En un principio, esta técnica solo se utilizó en peces y anfibios, pero como les decía, ahora se puede usar para identificar mamíferos, reptiles y artrópodos, tanto gasterópodos y bivalvos. Entonces, esto ya la convierte en una herramienta bastante amplia para el estudio de la caracterización de especies de una región. En los ríos también se ha realizado, porque el ADN, pues, es lo que les decía, ¿no? En el agua, pues, persiste a temperaturas ambientes. Entonces, estas, la mantienen, pues, en una temperatura estable para que pueda, digamos que no romperse las cadenas de ADN y así poder mantener el material, pues, completo, ¿no? Para que nosotros podamos hacer el estudio. Esta técnica se utilizó en la cuantificación de diversidad de peces aquí en México, pero también Deiner y colaboradores en 2016 demostraron que el método ayudó a detectar muchas más especies en comparación a métodos convencionales, como lo es el KickNet. Esta técnica es utilizar una atarraya y al sacar todos los organismos, cuantificarlos rápidamente y luego poder regresarlos al ambiente. Bueno, de la primera técnica, que sería el KickNet, en un principio se obtuvo 17 a 24 familias detectadas, pero ya utilizando el ADN ambiental se utilizaron de entre 23 a 40 familias, lo que nos da un rango más amplio de que aunque no lo estemos viendo, sí estuvieron ahí y sí pueden ser que por alguna cuestión físicamente no estén en ese momento, pero sabemos que sí han habitado en esa región. Además de que también, como les decía, ¿no? El KickNet, al ser un método pues bastante invasivo, porque pues tenemos que agarrar a las especies, sacarlas, cuantificarlas y luego regresarlas, pues causa un estrés en los animales. Y con esta técnica no necesitamos que siquiera manipularlos, sino que simplemente necesitamos muestras del ambiente y así nosotros poder detectar qué especies hay o qué familias se encuentran en esos lugares. Bueno, como les decía, a pesar de que el ADN ambiental es ampliamente estudiado en ambientes acuáticos, esto no quiere decir que no se haya hecho en otros ambientes. En el ambiente terrestre se ha utilizado para poder, digamos que obtener información incluso de especies que ya están extintas a base de sedimentos, porque lo que explicaban ellos es que en los sedimentos
A veces se concentran de muchísimo más, de mejor manera y más fuerte las muestras de ADN que, por ejemplo, en una columna de agua. Bueno, esto, como les decía, puede permanecer en periodos cortos hasta miles de años, o sea, lo que nos puede dar una caracterización incluso de, no sé, por ejemplo, del no, del carbonífero o especies así, periodos así. Entonces, nosotros ya no solo estaríamos tratando de identificar especies de nuestra actualidad, sino incluso especies ya extintas o en un, vaya, pues, digamos, ya en un método ya menos poco convencional, incluso especies críptidas, ¿no? Que son, digamos que especies que se creen que existen, pero que no hay una evidencia fidedigna. Y con esto ya podemos darle una identificación o también incluso obtener nuevas especies. ¿Cómo se demostró esto? Bueno, Turner y colaboradores en 2015 demostraron que el ADN se puede conservar en sedimentos y estos estar más concentrados en columnas de agua, como les había mencionado. Bueno, entonces, eh, este trabajo que les menciono se realizó con carpas asiáticas y también hay otros estudios en donde se han podido, digamos que, reconstruir evidencias de comunidades de plantas o animales que han dejado ADN extracelular. Bueno, en 2013, Pardersen y colaboradores estudiaron estos sedimentos, tanto en Siberia como en Nueva Zelanda, y descubrieron que en esas zonas había todavía ADN de animales extintos. Lo que encontraron en esos estudios, en Siberia encontraron que había restos de mamutos primogenios, que sería el mamut lanudo. O sea, estamos hablando de que físicamente ya no está, ya está extinto, y aún así se logró encontrar ADN de este organismo. Igual en Nueva Zelanda se encontró al ave moa, que actualmente pues ya está extinto, ¿no? Y bueno, ADN se le conoce como el ADN ancestral o antiguo. Y imagínense, o sea, esta técnica sirve para poder incluso poder obtener este tipo de resultados, ¿no? Pero pues como en todo, también hay obstáculos y también hay obstáculos, entonces uno de los primeros y más importantes es el daño post-mortem. A pesar de que el sedimento pueda mantener intactas ciertas características del ADN, pues también incluso, no sé, algún tipo de erosión o daño a los sedimentos puede causar que estos pues ya no se mantengan completos y así ya no podamos obtener una caracterización de estos ADN. También la contaminación de muestras, por eso les decía que es muy, muy, muy importante que para realizar estos estudios se mantengan lo más estéril y en condiciones pues que puedan hacer que nuestras muestras no se contaminen, ya sea con ADN de nosotros o el ADN que puede estar en el ambiente y que pueda interferir en nuestros estudios. Y pues también la presencia de inhibidores de reacciones enzimáticas, lo que haría que pues nuestras muestras ya no pudieran ser amplificadas y pues no se pueda realizar este procedimiento. Bueno, en el aire. Me pareció bastante importante porque hablaba de una temática bastante actual, lo que es el coronavirus. Bueno, como sabemos, el aire es un medio importante de transporte de tanto de organismos como de esporas, polen, entre otros, entre otras cosas, ¿no? Porque también el aire puede superar las barreras geográficas, o sea, pues el aire no tiene un límite, o sea, él puede estar, digamos que, navegando entre muchos países y aún así, pues nos daría o sea, nos transportaría muchísimas cosas, ¿no? En el caso de la salud humana, como les decía, se han utilizado muestras de aire para determinar microbiomas, que esto nos puede ayudar para tomar decisiones de salud respecto a alergias, a los microorganismos patógenos que pueda haber en el ambiente e incluso también la contaminación del aire nos puede dar arrojar datos sobre eso mismo. Ahorita les menciono sobre lo del caso que me pareció bastante importante y que engloba al ADN ambiental y el aire.
Bueno, entonces, ¿en qué se ha utilizado el NA barcoding? Se ha utilizado para la identificación de nuevas especies o especies crípticas, tanto de animales como de plantas que puedan tener también rasgos ausentes, ya sea, por ejemplo, eh, conos o cosas así, ¿no? Que no lo tengamos al momento, pero que en el ambiente sí queda registro de que estuvo esas partes del ADN. Bueno, también podemos determinar la composición del microbioma y sus posibles implicaciones en la salud humana y en los ecosistemas también. También podemos determinar la biodiversidad de ciertas regiones, aunque físicamente no estén los animales ahí. También podemos controlar especies y plantas invasoras. Eso es un caso que me pareció importante. Y también este es otro uso que no necesariamente tiene que ver con la biología, pero que me pareció bastante importante, es que se puede identificar el etiquetado fraudulento en alimentos. O sea, ya estaríamos hablando de la industria alimenticia. O sea, tiene una amplia gama este procedimiento y entre muchos otros, pero estos son los que más me parecieron interesantes. Bueno, entonces, ¿y en dónde se ha utilizado en nuestro día a día el ADN barcoding? Bueno, el primer caso es el que les mencionaba sobre el aire, ¿no? En la actual pandemia que está asociada al SARS, más específicamente al SARS-CoV-2, para la identificación de los microorganismos en el aire, esta fue mediante observación microscópica y a simple vista no se logró reconocer a nivel género. Entonces, al utilizar el ADN barcoding, recolectando muestras y utilizando diversas tecnologías, se pudo determinar la composición del microbioma y sus posibles implicaciones en la salud humana y en el ecosistema, porque usando el código de barras del SARS-CoV-2 pudimos obtener qué era exactamente y qué implicaciones iba a tener en nuestro, o sea, en qué implicaciones de salud iban a tener en nuestra vida actual, como lo vimos pues rápidamente muchos estudios se pudieron lograr porque se pudo identificar qué era exactamente y no simplemente tener un amplio espectro de qué pudo haber sido, ¿no? Sino ya precisamente pudimos identificar al SARS-CoV-2. Otro caso en el que se ha utilizado es en un proyecto que se llama The Urban Barcode Project, en donde esta técnica se utiliza para el estudio de la biodiversidad de parques y jardines. También controlar especies animales y plantas invasoras porque detectamos qué son exactamente y dónde están. Y también los vectores de enfermedades infecciosas. Eh, También podemos identificar especies en peligro de extinción y en alimentos o en etiquetados fraudulentos. En otro artículo mencionaban que en un estudio que se realizó en varios restaurantes y a varios áreas de la comida, se encontró que más de 2/3 de los restaurantes no utilizaban exactamente, digamos que las especies de ya sea peces, porque estaba hablando de un restaurante de sushi, no utilizaba exactamente los peces que había mencionado, sino que utilizaba una gran gama de peces que no venían en el menú. Entonces, técnicamente esto pues, nos estaría dando indicio de que estos restaurantes nos están engañando, como lo que pasa, por ejemplo, con las latas de atún, ¿no? Que hace poco pues se mencionó que las latas de atún posiblemente no podrían tener únicamente atún, sino muchas especies de animales que, no sé, les puede resultar más barato y, no, y poder dar la cantidad que nos menciona, pero esto ya sería pues algo que fraudulento porque nos están engañando y no nos están diciendo exactamente qué se está utilizando. Otro caso también es en la eutrofización, que esto sería la contaminación de cuerpos de agua por medio de organismos, microorganismos que puedan microorganismos patógenos que puedan contaminar los lagos. Esto es causado por la actividad humana y porque nosotros mismos también, digamos que desechamos material con los que estos organismos se alimentan y pueden proliferar, como son las algas nocivas llamadas HAP. Con esta técnica lo que podríamos hacer es identificar a los organismos que se encuentran
en estas zonas y poder también darle, digamos, el monitoreo a la biodiversidad que pueda verse afectada y a los estudios genéticos de población. Entonces, esta técnica, la verdad es que a pesar de que puede parecer que solo nos puede servir a los biólogos, puede servir en muchísimas áreas, tanto de la salud como de la biodiversidad e incluso en la industria alimenticia. Y por eso me parece interesante presentar pues estos tres casos en donde se ha utilizado y de diversas áreas. Bueno, como conclusiones, los autores mencionaban que con el avance de la ciencia, esto conlleva a muchos nuevos descubrimientos, tanto ya sea para nuevas técnicas y metodologías, productos del trabajo de investigación, dedicación y tiempo, como podemos ver en este trabajo, pues cada uno también puede desarrollar una metodología que funcione para ciertas áreas en específico y así poder realizarlas de mejor manera y con resultados muchísimo más amplios, ¿no? Con estos avances, lo que antes parecía imposible, como por ejemplo analizar la composición del aire, ahora divergen de nuevas maneras para poder analizar a todos o a partes de organismos en un ambiente dado, lo que nos podría dar una caracterización de ecosistemas y saber qué especies hubieron o incluso hay en ese momento. Bueno, actualmente el estudio del ADN ambiental ha permitido que exista información disponible para el metabarcoding, o sea, para hacer bases de datos en donde podamos nosotros tener la información a la mano y así nosotros también poder hacer la detección de nuevas especies, ya sean también especies invasoras o que previamente fueron descritas pero que ya no se encuentran en ese entorno. Y no solo para especies animales y plantas, sino para también microorganismos. Esto me parece importante porque pues, ya podemos tener digamos que una biblioteca virtual en donde nosotros podamos hacer estas identificaciones. Bueno, también aunque faltan mucho más estudios, tanto en el suelo como en el aire, pues ellos esperan que en un futuro esta sea la manera para hacer caracterizaciones y clasificaciones de especie que nos pueda dar la misma garantía que lo que se ha hecho en el agua. Bueno, que su uso se generalice para el monitoreo de microorganismos, también especies terrestres y acuáticas que se encuentran en bajos números y que también podemos hacerle, digamos que podemos causar un daño, vaya, por tratar nosotros de hacer nuestra caracterización. Con esto no necesitamos de los organismos en físico, sino necesitamos muestras del ambiente para poder realizar los estudios y no los estaríamos estresando ni digamos que no tendríamos que pues estar tanto tiempo también en el medio, ¿no? También se ha utilizado, y lo que es increíble es que se ha podido caracterizar especies extintas o incluso poder tener, digamos que, datos de especies nuevas. Entonces, con la técnica del metabarcoding, se puede generar un código de barras para algún tipo de muestra y con esto se puede que se pueda lograr un inventario de la biodiversidad de un área particular y pues ya pensando muy optimistamente, tener un inventario total de la Tierra. Y esto nos ayudaría para poder, digamos, hacer mejores proyectos en cuanto a biodiversidad y cómo frenar la pérdida de la misma, ¿no? Bueno, y en qué colores y áreas de la biotecnología yo lo vi aplicado. Lo vi en el área verde, porque estábamos hablando del ambiente, tanto de plantas. También estamos hablando del área roja, que sería la de la salud, porque también podemos hacer caracterización de las especies patógenas que hay en el aire y los posibles contaminantes que también hay en las aguas y qué microorganismos están proliferando y están contaminando dichos cuerpos de agua, ¿no? El azul, porque pues también lo realizamos en ambientes acuáticos, que va también muy de la mano con las otras dos. La dorada, porque se utilizan programas bioinformáticos, como lo son los paquetes para realizar el procesamiento de estos datos y también porque los utilizamos en bases de datos que se encuentran pues en línea. Amarilla porque pues encontramos una funcionalidad en la industria alimentaria, ¿no? Para poder obtener estudios de etiquetados fraudulentos de varios productos.
Y el artículo mismo, por su carácter divulgativo, yo lo consideré como el color naranja porque está tratando de llevar una técnica que nos puede servir para poder, digamos, monitorear la biodiversidad sin que ésta sea tan invasiva. Y estas son mis referencias y eso sería todo, este, de mi parte de la exposición. Muy bien, Lilian. Si gusta usted pasar a las preguntas primero, ¿Sí? para que Ah, sea ok, un poquito más dinámico, vamos a cambiar la estrategia, por favor. ok. Bueno, entonces, realmente no estoy viendo, no sé si podrían ayudarme a ver quién está alzando la mano. Y la primera pregunta sería, ¿dónde puede estar el material genético que liberan los organismos en el ambiente? O sea, ¿dónde lo podemos, o sea, o sea, ¿en dónde lo Bueno, podemos encontrar? pues así como levantar la mano, yo no veo a nadie, pero si quiere podemos decirle a alguien. ¿Qué le parece? Ah, ok, sí, me parece bien. Bueno, a ver, Luis Enrique González López. Luis Enrique. ¿Mandé? Sí. No. Ahorita estoy pensando. No recuerdo bien, la verdad. Samantha, adelante. Sí, recuerdo que eran mucosidades, células de la piel y organelos y también ADN extracelular. ¿Qué dice Lilian? Lilian. A ver, ¿me escucha? Sí, doctora, creo que Lilian no nos escucha a nosotros. Ok, pensé que a lo mejor yo estaba. Lilian, ¿está bien lo que comentó Samantha? Creo que tuvo algún problemita por allí. Pero ya se debió de haber incorporado su compañero para que la apoye. Creo que no ingresó, doctora. ¿No ingresó? No, es que es Jesús Lagunas. Ah, ok. Ujú. Ah, ya dejó de proyectar. Ok. A lo mejor Creo que, estaba con su... o se desconectó. creo que sí. Sí, abandonó la... Nos avisó que se le fue el internet. Se me Ah, fue a internet, dice. a ver, déjenme que cheque. Ok. Bueno, pues entonces podemos formular nosotros, bueno, podemos formular tal vez algunas preguntas. Me parece, interesante, gracias, Samantha, sí, efectivamente. Creo que eh, fueron los lugares, o bueno, más bien de dónde se podía obtener el ADN, que era lo que mencionaba Lilian, ¿no? Ahora, a mí sí me gustaría que alguno de los que está presente, y que se quedó por aquí, tal vez Eliseo, ¿sí? Me pudiera, por favor, decir acerca de la importancia de lo que su compañera expuso en términos del artículo. Ella mencionó varios aspectos en los cuales se podía aplicar. Entonces, con que me mencione 2 o 3, yo creo que con eso estamos ya. ¿Podría ser que la metagenómica nos permite describir especies crípticas, por ejemplo? ¿Otra más? No sé. Katy abandonó la llamada. Bueno. A ver, Miguel Ángel. El de registrar todos los organismos posibles y crear un listado que mencionó de pues todos los organismos de forma global, ¿no? Ese para mí fue el más interesante.
Bueno, ok. De hecho mencionó muchos, mencionó muchas aplicaciones. Yo creo que sí mencionó varias. Adelante, maestro, ¿quería comentar algo? Sí, le quería preguntar a Eliseo, ya que trajo a la sesión del día de hoy ese concepto de metagenómica, igual y nos puede explicar qué es la metagenómica. Eliseo. Disculpen, ya regresé a la sesión. Se me fue el internet por un momento. No te preocupes. Ahorita vuelvo a presentar. No te preocupes, pero bueno, mientras Eliseo nos va a explicar qué es la metagenómica en lo que tú te instalas, porque hizo un llamado al concepto. Adelante, Eliseo. Eliseo. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Ya. Ok. No, Eliseo, no te oímos. Sí, aló, como dicen mis amigos colombianos. Eliseo. Si no, conoce el concepto, pues puede decir no lo conozco, no pasa nada. Escríbelo, Eliseo, si Por lo favor. sabes, escríbelo. Y igual te leemos aquí en el chat. Ok, no lo conozco bien, la verdad. La metagenómica en realidad es un poco más amplia que la genómica. O sea, recuerden, la genómica es el estudio de los genomas, pero la metagenómica estudia los genomas, pero desde su propio ambiente, es decir, los estudia in vivo, por así decirlo, ¿no? Desde el ambiente. De hecho, otro nombre que lleva la metagenómica es genómica ambiental o también ecogenómica le llaman. Entonces, ahí es como un plus, ¿no? De la genómica. Sí, de por sí ya es muy amplia la genómica, ahora imagínense estudiarla desde su propio ambiente y tiene mucha relación con lo que había mencionado su compañera Lilian, porque hablaba acerca de la diversidad de un ecosistema, el poder identificar especies invasoras, entre otras aplicaciones muy relevantes en el área, pues, de la biología, ¿no? En la que nos encontramos. Lilian, no sé si oíste lo que tu compañera Samantha había respondido a la pregunta. No, ya no lo logré oír completo. Samantha, si eres Samantha. tan amable, por favor. Sí, había respondido que en heces, mucosidades, células de la piel, organelos y el DNA Ya extracelular. no te escucho al final, Samantha. No sé si puedes hablar un poquitito más fuerte. Sí, que mencionaba que pueden estar en heces, mucosidades, células de la piel, organelos e incluso en el ADN extracelular. Sí, sí, de hecho es una respuesta correcta y esto debido a que pues no solo pues los peces tienen interacción digamos, no solo las especies acuáticas tienen interacción con el agua, vaya, ¿no? Sino también mamíferos, reptiles y otros organismos porque pues estos se concentran en los cuerpos de agua para poder obtener beneficio de él y pues ahí es donde se pueden, digamos, que obtener estas muestras de ADN porque se liberan tanto, digamos, las vellosidades como también la piel muerta que pueda tener estos organismos. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, por favor. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué factores pueden alterar a la obtención del ADN ambiental? A ver, no se amontonen, por favor, porque luego se cruzan los micrófonos y hace eco. Bueno, yo selecciono. A Luis. Ya, bueno, está Luis. Luis Gerardo. Adelante, Luis. Sí, recuerdo que era la temperatura, el pH y creo que la conductividad o algo así. Sí, y también lo que sería que puede haber comunidades de microbianas que pueden degradar el material genético. Estas serían
factores que nos pueden alterar estas composiciones y pues ya no obtener los resultados que nosotros esperamos. La siguiente Ok, pregunta, la por siguiente favor. pregunta, que pues ya sería la última. Mencionen por lo menos una base de datos en las que se apoya el DNA barcoding. Ahí acaba de comentar Sofía el GenBank. Creo que es el más famosito, ¿no? El GenBank. Sí, sí, de hecho sí. Yo mencioné 3. De hecho, sí, el GenBank es el más conocido porque pues, es el que también hemos utilizado. También está lo que es el Bolt, que sería el código de barras de la vida de donde inició este proyecto. El GenBank y el Embrave, que es el que les mencioné que es de código abierto y que cualquier persona puede, digamos que editar y poder darle más herramientas y características a este programa y esta base de datos. Y esas serían todas las preguntas de mi parte. Y pues muchas gracias por su atención. Ok. Bueno, vean que al inicio, cuando todavía no habían ingresado, les decía que hice la función de despertador hoy. Bueno, estábamos platicando y les comentaba a sus compañeros respecto a nuestro plan de actividades, ¿no? Bueno, pues hoy es 9 de noviembre. Hoy estamos cerrando ya con nuestro... 11, doctora. Perdón, 11 de noviembre. 11 de noviembre, sí es cierto. Estamos cerrando, estaba lloviendo. Sí, estamos pues cerrando la exposición de artículos. Ya nada más tenemos 2 sesiones más, según el calendario, que es el 16 y el 18 de noviembre. En esos días, lo que les voy a pedir, porque vamos a hacer evidentemente nada más por decirlo de alguna forma, ¿no? Una pequeña variación para terminar con los contenidos temáticos. Es que, bueno, vamos el 16 de noviembre a revisar y hacer el cierre de proteómica con toda la retroalimentación y metabolómica con los conceptos que son los conceptos básicos. Y nos vamos a circunscribir el día 16 de noviembre a hacer la revisión de las cápsulas. Ese día que, pues bueno, tenemos clases, que es día, ya les digo, 16 de noviembre, que precisamente es día, no, hoy es 11, perdón. El día 16, bueno, les decía, vamos a cerrar, más bien, perdón, ese día es el día que vamos a cerrar, que es martes, con con la retroalimentación de proteómica y los elementos ya finales que tenemos de la unidad de metabolómica. Entonces, ya lo que nosotros vamos a trabajar básicamente el día 18 de noviembre, ¿sí? Que es el día que está programado el tercer examen parcial, ¿sí? Como ya tenemos fecha de examen ordinario, entonces ese examen ya no lo vamos a aplicar. Todo se va a ir al examen ya ordinario, ¿no? Porque todavía vamos a contar con la evaluación del foro de divulgación. Entonces, el 18 de noviembre vamos a hacer la revisión de las cápsulas, ¿no? En esa revisión voy a asignar, por supuesto, en esa primera revisión, por decirlo de alguna forma, un puntaje, ¿no? Por supuesto, sujeto a observaciones, como hicimos con el mapa conceptual, que tendrán que ser atendidas para el día del foro, que es el día que se va a presentar, que se van a presentar las cápsulas. Entonces, vamos a tratar de hacer un programa, la verdad, como muy puntual,
el 26 de noviembre es día 25, es día jueves, que es el día que nos toca clases. Entonces allí sí yo creo que tendremos que hacer algún ajuste, maestro, porque bueno, con ustedes tenemos clases el día, tenemos en las mañanas. Entonces yo les voy a pedir y les pido desde ahora que reserven la tarde para que en la tarde hagan sus presentaciones, o sea, para que no interfiera con sus clases, ¿no? La programación de las presentaciones las vamos a realizar en el turno vespertino. Entonces, estamos casi a 2 semanas de esa fecha para que por favor puedan ajustar sus tiempos, ¿sí? Les vamos a asignar, por supuesto, un horario. El día 26, yo creo que lo más probable es que ustedes pasen el día 26 de noviembre, ¿sí? Porque también nosotros, bueno, hemos tenido, en mi caso he tenido un semestre muy cargado de actividades. Les comentaba, estoy con este congreso internacional que ya tenía 3 años, bueno, 2 años en preparación, se postergó 1 año, entonces, pues bueno, hoy cierro y la verdad un comité, una organización de esa naturaleza es un compromiso académico mayúsculo que pues ha generado una demanda de energía muy, muy fuerte y de tiempo. Entonces, pues bueno, voy a hacer la convocatoria para el foro y lo más probable es que ustedes expongan el día 26 de noviembre y vamos a dejar para el día 25 de noviembre a los compañeros de bioquímica, ¿no? Para que abramos como los ejes temáticos, maestro Vladimir, en el programa. Entonces, creo que estamos en un momento, y esa sería la otra evaluación, o sea, ya en realidad de tener ese tercer examen parcial, que sería por formulario y todas estas cosas que nos han generado una serie ahí de inconvenientes y percances, en lo que vemos también qué es lo que deciden a nivel central las autoridades, porque le comentaba a sus compañeras que ayer que estuve por la universidad ya vi que están muchas de las carreras están tomando ya clases, ahí están de manera presencial. Todavía no tenemos ninguna indicación para exámenes ordinarios, pero bueno, de ser así, yo les avisaría en tiempo si el examen ordinario será presencial, ¿no? Dependiendo del comunicado, por supuesto, que nos generen desde la dirección del instituto. Y bueno, pero ya les puse la fecha del examen ordinario, que es el día 2 de diciembre, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esos serían como los comunicados generales, para como volver a recapitular, por favor, para que no nos perdamos. El día 16 de noviembre hacemos el cierre, retroalimentación puntual de las últimas 2 unidades que nos hacen falta. La primera pues ya fue abordada, la verdad, con mapas conceptuales, exposiciones, sería una cuestión muy breve y abordaríamos los conceptos centrales de la última unidad. El día 18 de noviembre, que estaba programado el examen, se sustituye, por decirlo de alguna manera, porque ya no voy a hacer esa evaluación por toda la serie que les comentaba de inconvenientes que hemos tenido. Prefiero mejor que me vayan presentando su cápsula, su material, generar yo un primer acercamiento con un puntaje, por supuesto con observaciones que están supeditadas a ser atendidas el día de la exposición del foro, ¿no? Que va a ser el día 26, ustedes se expondrán el día 26, ¿sí? Para que, a ver, te leo el comentario, ¿sí? Porque si me lee, ahorita leo el comentario. El día 26 en el turno vespertino, ¿sí? Para que no interfiera con las actividades que ustedes tienen programadas en su horario de clases. Y ya nos vamos directamente al examen ordinario y la modalidad de aplicación del examen ordinario estará también supeditada a lo que nos informe la dirección del instituto, dado que, como les comentaba, pues ya ayer estuve yo en la universidad y sí vi que ya, pues varias carreras, ¿no? Ya están prácticamente en proceso de presencialidad. Pero bueno, ya eso ya tendré yo que consultarlo con la coordinadora y con la secretaria académica, pero por supuesto les voy a informar en oportunidad, a más tardar la siguiente semana.
Había algún comentario, ¿verdad, maestro Vladimir? Pero como estoy en la tablet, no lo alcanzo. Sí, doctora, se lo leo. Nancy dice, entonces el examen oral vendrá en general de todos los temas o solo de los últimos temas. Creo que se refiere a ordinario. Ordinario, no, los ordinarios siempre es de todo, ¿eh? Un examen ordinario, según el reglamento general de alumnos, es de todo. Implica evaluar todo el semestre, no es por eso hay parciales, que los parciales son los que evalúan eso, precisamente parcialidades de los contenidos y de los avances, y el examen ordinario es el que evalúa todo el contenido temático del semestre, ¿no? Así son nuestros acuerdos de academia, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí, tengo una duda, perdón, pero me hice un poco de bolas con la fecha de la cápsula. Entonces, se entrega 18 y se presenta el 26. Así es, Guillermo. Vale, gracias. Okay. Y acuérdense que traten de hacerla ya lo más pulida, en el sentido de que tendrá un puntaje, como les vuelvo nuevamente a mencionar, y hago énfasis, sujeto, por supuesto, a que ustedes puedan atender la recomendación y sea solventada el día de la presentación, ¿no? Entonces, eso tiene un puntaje y pues bueno, ya será como un primer ejercicio. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda más, pues cerramos la sesión del día de hoy, ¿no? Ok, muy bien. Cualquier cosa, pues de todas maneras pueden preguntar en el chat. Ya también está la grabación. Estamos en los últimos minutos puntualizando cómo vamos a hacer el cierre de nuestro semestre, ¿no? Y ya también que ustedes vayan generando condiciones y reservando gente, ¿no? Ay, se me cortó. Perdón, es que la tablet se mueve. Bueno, entonces, ok, que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes, ¿vale?